El concepto de propiedad parece una de las cosas más sencillas del mundo, ¿no? Sostengo mi teléfono en la mano y digo, es mío. Veo mi casa y pienso, es mi casa. Pero si uno se detiene a pensarlo, ¿qué significa realmente ser dueño de algo? ¿Qué poder real nos da la ley sobre nuestras cosas? Hoy vamos a sumergirnos en una fuente muy particular, una clase magistral de derecho civil que desarma por completo esta idea que damos por sentada. La misión es descubrir el verdadero alcance de la propiedad, sus poderes que suenan casi ilimitados y, lo que es más sorprendente, todos los límites ocultos que la propia sociedad nos impone. Y es un tema que va mucho más allá de lo legal. Es filosófico y social. La propiedad es uno de los cimientos sobre los que hemos construido el mundo moderno. Define la riqueza, la desigualdad, el progreso, incluso las relaciones entre las personas. Lo que esta clase nos propone es un viaje fascinante, desde una época en la que se podían poseer personas, algo que hoy nos repugna, hasta entender por qué no podemos, no sé, construir un rascacielos en nuestro patio trasero. Es una exploración de las reglas, visibles e invisibles, que gobiernan todo lo que tenemos. Bueno, empecemos por el principio. La clase dice que ser propietario se resume en 3 verbos: usar, gozar y disponer. Usar y gozar me parecen bastante claros. Si alquilo un apartamento, puedo usarlo para vivir y gozar de él, o sea, disfrutarlo. Pero no soy la dueña. Exacto, porque te falta el tercer verbo, que es el verdaderamente importante: disponer. Disponer es el superpoder exclusivo del propietario. Significa que puedes transformar la cosa, venderla, regalarla, dejarla en herencia o incluso, si quisieras, destruirla. Claro, un inquilino no puede vender el apartamento que alquila. Justo. Esa capacidad de disposición es lo que convierte a la propiedad en lo que los abogados, según la fuente, llaman el derecho real por excelencia. Es el poder más completo y absoluto que se puede tener sobre un objeto. O sea, es el paquete completo de derechos. Pero aquí es donde la clase introduce el primer giro argumental. La propia definición legal que cita, sacada del Código Civil de Guatemala, dice que es el derecho de gozar y disponer de los bienes y, aquí viene lo importante. Dentro de los límites y con la observancia de las obligaciones que establecen las leyes. O sea que desde la primera frase ya nos están diciendo, tienes todo el poder, pero... ¿Mm? Ese pero es el corazón de toda la discusión. Es un poder que nace ya condicionado. La ley te da el trono, pero el trono viene con un manual de instrucciones muy, muy estricto. Y para entender por qué ese manual es tan necesario, la clase nos obliga a mirar hacia atrás a un pasado donde el concepto de propiedad no tenía casi ningún límite. Y aquí es donde la historia se pone realmente oscura. La fuente nos transporta a la antigüedad, donde la idea de propiedad era tan radicalmente absoluta que no se aplicaba solo a objetos, sino también a seres humanos. La esclavitud es algo que nos cuesta hasta concebir hoy en día. Es un punto de partida brutal, pero necesario para entender cuánto hemos evolucionado. El profesor en la fuente incluso recomienda una película para visualizar esta realidad: Django sin cadenas. Claro. Es una ficción, por supuesto, pero ilustra perfectamente la mentalidad de la época. Una persona era un bien, un activo. Se podía comprar, vender, marcar, y todo estaba amparado por el derecho de propiedad del amo. La persona era reducida a la categoría de cosa. ¡Qué terrible! ¿Y cómo salimos de ese pozo? ¿Cuál fue el camino para llegar a la idea que tenemos hoy? Fue un proceso muy lento. La fuente traza una línea de tiempo. Tras la antigüedad, en la Edad Media, la propiedad más importante, la de la tierra. Bueno, no era tanto un derecho individual. Era más bien una relación de poder y lealtad, ¿no? Justamente. La tierra pertenecía al rey, que la cedía a un señor feudal a cambio de servicios, y a su vez a los siervos. La propiedad estaba atada a la producción y a una jerarquía social muy rígida. No eras dueño de la tierra, más bien eras su guardián temporal, con muchas obligaciones. Llega con la Revolución Francesa. Es ahí donde nace el concepto moderno, la propiedad como un derecho fundamental, sagrado e inviolable de la persona. Pero, y esto es crucial, se establece una línea roja que nunca más se volvería a cruzar. Este derecho se aplica exclusivamente a los bienes, a las cosas.
Se separa para siempre la idea de ser dueño de un objeto de la idea de ser dueño de una persona. Ese es el pilar de los derechos humanos modernos. De acuerdo. Ese contexto histórico es clave. Volvamos al presente. La clase describe el derecho de propiedad con 3 características que suenan a superpoderes: absoluto, exclusivo y perpetuo. Empecemos con absoluto. Suena a que si tengo un terreno puedo hacer literalmente lo que se me dé la gana con él. En teoría ese es el punto de partida. El ejemplo que se da en la clase es muy bueno. Puedes comprar un terreno y decidir no hacer nada con él durante 20 años. Simplemente dejarlo ahí. Nadie te puede obligar a construir, ni a plantar, ni a venderlo. Es tu decisión soberana. Claro. Pero en la práctica, ese poder absoluto tiene sus matices. Mi derecho a hacer lo que quiera termina justo en la cerca de mi vecino. No puedo montar una discoteca en mi garaje a las 3 de la mañana, por mucho que sea mi propiedad. Precisamente. Ahí es donde la teoría choca de frente con la vida en comunidad. La fuente es muy clara al respecto. La ley te dice, por ejemplo, que no puedes hacer excavaciones que debiliten el suelo de la propiedad vecina sin hacer obras para asegurarlo. Ah, claro. O que no puedes construir un horno pegado a la pared del vecino sin tomar ciertas precauciones. Tu derecho absoluto está constantemente limitado por el derecho absoluto de los demás. La ley actúa como un árbitro para que esos dos poderes no colisionen. Entendido. No es tan absoluto como suena. Pasemos al segundo superpoder. Exclusivo. Este parece más directo. Es mío y de nadie más. Puedo poner un letrero de prohibido el paso y legalmente nadie puede entrar. Esa es la esencia. El carácter exclusivo te da la facultad de impedir que cualquier otra persona use o disfrute lo que es tuyo. Es el fundamento de la privacidad y la seguridad. Un momento. Se me ocurre una excepción. Conozco casos, sobre todo en zonas rurales, de terrenos donde un vecino tiene que, por obligación, cruzar por la propiedad de otro para llegar a la carretera. Se llama servidumbre de paso, ¿verdad? ¿Eso no rompa por completo la idea de exclusividad? Es un ejemplo perfecto. Y la fuente lo contempla como una de las limitaciones más claras. Si la propiedad de tu vecino está enclavada, o sea, no tiene otra salida posible, la ley puede obligarte a concederle ese derecho de paso. Y no me puedo negar. No. Obviamente tienen que compensarte por ello, pero no te puedes negar. Tu derecho exclusivo cede ante una necesidad mayor. Una vez más, el interés colectivo o la necesidad del otro le pone un freno a tu poder. Fascinante. O sea que el derecho de propiedad no es ni tan absoluto ni tan exclusivo como parece. ¿Qué hay del tercero? Perpetuo. ¿Esto significa que es mío para siempre, pase lo que pase? Significa que el derecho no se extingue por el simple paso del tiempo. A diferencia de otros derechos que pueden caducar, la propiedad no. Si heredas un terreno de tus bisabuelos y no lo visitas en 50 años, legalmente sigue siendo tuyo. No lo pierdes por no usarlo. Vale, este sí que suena más sólido. A menos que, me imagino que aquí entra el Estado. ¿El gobierno no me puede quitar mi propiedad? Ahí has dado con la kriptonita de la perpetuidad, la expropiación forzosa. La fuente la describe como la limitación más drástica e intensa de todas. Si el Estado determina que necesita tu terreno por una causa de utilidad colectiva, para construir una carretera, un hospital, una escuela, puede iniciar un proceso para tomar tu propiedad. ¿Y pueden hacerlo así? ¿Sin más? ¿Simplemente porque lo necesitan? No, no es arbitrario. Tienen que seguir un procedimiento legal muy estricto, justificar muy bien esa necesidad pública y, fundamentalmente, pagarte una indemnización justa. Pero al final del día, La respuesta es sí. El interés de la sociedad, representado por el Estado, puede anular tu derecho perpetuo. así que los 3 grandes superpoderes tienen sus límites bien definidos. Definitivamente. Hay otra cosa en la clase que, debo admitir, me voló la cabeza. La idea de que, cuando compras un terreno, no estás comprando solo el pasto y la tierra que pisas. Eres dueño de una especie de columna invisible que se extiende hacia el cielo y hacia el centro de la tierra. ¿Esto es realmente así? Es la concepción jurídica clásica, sí. Se dice que la propiedad de un inmueble se compone de 3 elementos. El suelo, que es la superficie. Lo que pisamos. Exacto. Luego el subsuelo, que es todo lo que hay por debajo. Y el sobresuelo, que es el espacio aéreo que está directamente encima. Ok, esta abre un mundo de posibilidades. Vamos con el subsuelo.
Si mañana estoy cavando en mi jardín para plantar un árbol y encuentro un yacimiento de petróleo, ¿soy la próxima millonaria de mi ciudad? Mm, Sería una gran historia, pero lamento decirte que probablemente no. Y aquí encontramos otra limitación importantísima que la fuente destaca basándose en la Constitución de Guatemala, pero que es común en muchos países. Generalmente, los recursos estratégicos del subsuelo, minerales, hidrocarburos, se consideran propiedad del Estado. O sea que puedo ser dueña de la tierra, pero no de la riqueza que hay debajo. Exacto. Es una forma que tiene el Estado de proteger los recursos que pertenecen a toda la nación. ¡Qué decepción! Bueno, tiene sentido, supongo. ¿Y qué hay del cielo, del sobresuelo? Si soy dueña del espacio aéreo sobre mi terreno, puedo construir una torre hasta la luna si tengo el dinero. Bueno, en teoría, eres dueño del espacio que tu construcción ocupa. La fuente lo explica muy bien. El dueño de una casa de una planta es propietario de una porción mucho menor de cielo que el dueño de un rascacielos de 20 pisos. Claro, tiene lógica. Pero ese derecho a construir hacia arriba está tremendamente limitado. Primero, por las normas de urbanismo de tu ciudad, que te dirán la altura máxima, los materiales, todo. Las reglas del ayuntamiento. Y segundo, como bien señala la clase, el espacio aéreo más amplio, el que no ocupas, por donde vuelan los aviones, se considera de soberanía nacional. No puedes reclamarle a una aerolínea un peaje por cruzar el cielo sobre tu casa. En resumen, lo que empezó como una idea muy simple, esto es mío, se ha convertido en un complejo equilibrio de poderes, derechos, responsabilidades y, sobre todo, límites. Hemos viajado desde un pasado oscuro donde la propiedad era un poder casi tiránico, hasta el presente, donde descubrimos que ese poder está acotado por los derechos de nuestros vecinos. Las necesidades de la sociedad y la soberanía del Estado. Es que la propiedad al final no es un monólogo de un individuo con su objeto. Es una conversación constante entre esa persona y la comunidad que la rodea. Y esa idea nos lleva directamente a la reflexión final que propone la fuente, ¿verdad? Exacto. A lo largo de la historia han existido varias teorías para justificar por qué existe la propiedad privada. La teoría de la ocupación, la del trabajo, la de la ley. Pero después de haber analizado todos estos límites, la pregunta que queda flotando en el aire es inevitable. Considerando todas las limitaciones que la sociedad impone al derecho de propiedad por el bien común, ¿es la propiedad realmente un derecho puramente individual o es más bien una responsabilidad social que se le concede a un individuo? A ver, ¿cómo nos convertimos en dueños de algo? Lo primero que uno piensa es, bueno, comprándolo. Claro, es lo más obvio. Pero es solo la punta del iceberg. Los materiales que estuvimos viendo para esta charla, textos de derecho civil muy densos, nos muestran que hay todo un abanico de caminos legales. Y hoy vamos a meternos de lleno a desmenuzar estas formas, con ejemplos muy claros para entender la lógica detrás. No hablamos de tomar algo por la fuerza, sino de los modos que la ley misma reconoce. Exacto. Y el concepto clave de todo esto es el derecho real de propiedad. Que suena súper técnico. Suena muy técnico, pero en el fondo es simple. Es ese poder que la ley te da sobre una cosa. El poder de usarla, de gozarla y de disponer de ella. Venderla, regalarla, lo que sea. Hoy vamos a ver cuáles son esas puertas de entrada que la ley reconoce para tener ese poder. De acuerdo, desarmemos esto. Empecemos por el camino. El más transitado, el que todos conocemos, el contrato. En el material estaba el caso de Alicia y Enrique, que me pareció perfecto para ilustrar una compraventa. Es un ejemplo clásico. Alicia quiere vender su casa, pone un anuncio, Enrique lo ve, se interesa, la visitan y, lo más importante, llegan a un acuerdo. Hay un acuerdo de voluntades. Ahí está el motor de todo. Pero, y aquí viene lo interesante, con solo darse la mano no es suficiente. No para que Enrique ya sea el dueño. O sea, la palabra no basta, por más seria que sea la intención. No en un inmueble, no. Aquí es donde entra toda la maquinaria legal que lo hace sólido. El siguiente paso que describen los textos es la formalización. ¿El notario? Van ante un notario, firman una escritura pública. Ese documento es lo que en derecho se llama el título. Es, por así decirlo, el boleto que te da el derecho a ser dueño. Ah, qué buena esa distinción. El título te da el derecho, pero todavía no te hace dueño. ¿Qué falta entonces? Falta lo que se conoce como el modo. El modo.
es el acto físico o simbólico que completa la transferencia. En este caso, Alicia le da las llaves a Enrique. Ese es un acto potentísimo. ¿Y el último paso? Para que ya sea indiscutible frente a todo el mundo, se inscribe ese cambio en el registro de la propiedad. Y a partir de ahí, el sistema legal en su conjunto reconoce a Enrique como el único y nuevo propietario. Entonces, el registro no es un simple trámite. Es el acto que le comunica a todos que esa casa ahora es de Enrique. Y este es un buen ejemplo de lo que los juristas llaman un modo derivativo, ¿cierto? Precisamente. Porque el derecho de Enrique deriva del que tenía Alicia. Justamente. No es un derecho que nace de la nada, es una transferencia. Y también es un acto, como bien decías, a título oneroso. Porque hay plata de por medio. Claro, hay una contraprestación. Alicia entrega la casa, pero recibe dinero. Su patrimonio no disminuye, solo se transforma. Y es a título particular. Porque Enrique adquiere una cosa específica, esa casa, no todo el patrimonio de Alicia. Perfecto. Estas etiquetas nos ayudan a entender la naturaleza de la transacción. Buenísimo. Entonces, el contrato es el camino formal, estructurado. Pero, ¿qué pasa si no hay un vendedor? ¿Qué pasa cuando una cosa simplemente, pues, no es de nadie? Eso nos lleva a una idea mucho más, no sé, salvaje del derecho. La ocupación. Es un concepto fascinante, casi primitivo. El material nos pone un caso que parece de película. El de Pedro, un estudiante que necesita un auto pero no tiene plata. Y sabe de un carro abandonado. Exacto, en un taller en ruinas. Lleva años ahí. A todas luces, es un bien sin dueño. Y aquí la clave no es un papel, sino la intención, el ánimo. Pedro no solo lo encuentra, sino que tiene la intención deliberada de apropiárselo. De hacerlo suyo. Para repararlo y usarlo, lo toma y por ese simple acto de voluntad y posesión, la ley dice que se convierte en su nuevo dueño. Suena magia, pero tiene reglas muy estrictas. No se puede ir por la vida ocupando cualquier cosa. Las fuentes son clarísimas en 3 requisitos. A ver. Primero, tiene que ser un bien mueble. Un auto, una silla, un libro, pero nunca un terreno o una casa. Entendido. Solo cosas que se pueden mover. La segunda. La cosa no debe tener dueño. El término en latín es res nullius, cosa de nadie. Y esto es crucial. Si el auto tuviera un dueño registrado, aunque estuviera hecho un desastre, Pedro no podría ocuparlo. Estaría cometiendo un delito, básicamente. Claro, el objeto debe estar en un verdadero limbo de propiedad. Y la tercera, la que mencionabas. La intención. El ánimo de hacer lo propio. Exacto. Esto me genera una pregunta. Si Pedro adquiere el carro así, es como si el auto naciera legalmente de nuevo. O sea, si ese carro tenía multas de hace 10 años, la ocupación las borra. Excelente pregunta. Y nos lleva al corazón de este modo. A diferencia de la compraventa, que es derivativa, la ocupación es el ejemplo perfecto de un modo originario. Originario. El derecho de propiedad nace por primera vez en cabeza de Pedro. No lo hereda de nadie. Por lo tanto, él lo adquiere libre de las cargas o vicios que pudo tener antes. ¡Wow! Las deudas personales del dueño anterior no se transfieren con la cosa. Pedro le está dando una nueva vida legal a ese auto. Qué potente esa idea. Y me hace pensar, la conexión de Pedro con ese auto debe ser muy distinta a la de Enrique con su casa. Enrique la recibió a cambio de dinero. Pedro, en cambio, la rescató del olvido. Es casi un acto de creación, de darle un nuevo propósito. Me pregunto si esa diferencia en el origen de la propiedad cambia la relación que uno tiene con sus bienes. Es una reflexión muy profunda. Legalmente, los dos son dueños con el mismo poder. Pero desde una perspectiva filosófica o emocional, sin duda hay una diferencia. Totalmente. Bueno, hemos visto cómo adquirir un bien completo, pero ¿se puede adquirir la propiedad de algo que es producido por lo que ya se posee? Suena un poco a trabalenguas. Sí. Pero el caso de Jorge y su granja lo deja clarísimo. Sí. Jorge es dueño de un terreno y siembra maíz. Recoge la cosecha. Parte la vende, parte la usa para su familia. La pregunta es, ¿en qué momento se hizo dueño de ese maíz? Y la respuesta es simple. Desde el momento en que brotó de su tierra. No necesita firmar nada, ni hacer una declaración. Es automático. Exactamente. Este modo se llama accesión y se basa en un principio de lógica aplastante. Lo accesorio sigue a lo principal. La tierra es lo principal.
y la cosecha lo accesorio. Como Jorge es dueño de lo principal, se convierte automáticamente en dueño de todo lo que la tierra produzca. ¿Y esto no es un capricho de la ley, me imagino? Para nada, es para evitar el caos. Imagínate el disparate si tu vecino pudiera reclamar las naranjas de tu árbol o la lana de tus ovejas. Sería un conflicto constante. La accesión corta de raíz miles de posibles problemas. Es un principio de eficiencia brutal. Lo que nace de lo tuyo es tuyo. Fin de la discusión. Entendido. Es la forma en que la propiedad crece, orgánicamente. Ahora, nos falta un escenario fundamental, uno que se activa no por la voluntad, sino por el final de la vida. La sucesión por causa de muerte. Exacto. Y el material nos contaba la historia de Manuel. Manuel es una persona que ha acumulado bienes y, de forma muy previsora, hace un testamento para dejar todo organizado y proteger a sus hijos. Cuando fallece, sus hijos se convierten en los dueños de todo su patrimonio. Y aquí los textos que analizamos distinguen dos grandes caminos, ¿no? Correcto. El primero es el que siguió Manuel, la sucesión testamentaria. Si hay un testamento válido, se respeta la última voluntad de la persona. El testamento es la ley, digamos. Es la ley que rige esa transferencia. Pero, ¿qué hubiera pasado si Manuel muere sin dejar testamento? Ahí entraríamos en el segundo camino, la sucesión intestada. Exacto. Si no hay testamento, es la propia ley la que entra a decidir quiénes son los herederos, siguiendo un orden de parentesco. Normalmente, los hijos, el cónyuge. Y para eso se necesita un proceso judicial. Un proceso judicial o notarial para que se declare formalmente quiénes heredan. La ley, en esencia, escribe el testamento que la persona no hizo. Y aquí hay un detalle que se menciona en el material que es crucial. Cuando los hijos de Manuel heredan, no solo reciben la casa y el auto. Reciben el paquete completo. Con lo bueno y con lo malo. Absolutamente todo. Si la casa tiene una hipoteca, ahora la deuda es de ellos. Si el negocio tenía deudas, ahora son ellos los responsables. No se pueden aceptar los activos y rechazar los pasivos. Por eso este modo es a título universal. Justo por eso. Claro. A diferencia de la compraventa que era a título particular por una casa, aquí se adquiere un universo de bienes, derechos y obligaciones. Me gusta tu analogía de antes. Es como comprar el combo completo en un restaurante. No puedes pedir solo la hamburguesa y las papas, pero rechazar la bebida. Te llevas todo. Es la analogía perfecta. El heredero se pone en los zapatos del fallecido. Y este es el ejemplo perfecto de un modo mortis causa, ¿no? El ejemplo por definición. La transferencia solo se activa en el momento exacto de la muerte. Fascinante. A ver, entonces, ya recorrimos un contrato, el rescate de un carro, una cosecha y una herencia. Y en el camino fuimos usando estas etiquetas que usan los juristas. Las clasificaciones. Creo que vale la pena recapitularlas para ver el mapa completo. Me parece una excelente idea. Estas categorías no son solo para memorizar, son herramientas para pensar. La primera gran división que hicimos fue entre modos originarios y derivativos. Y ya lo vimos. Originario es cuando el derecho nace virgen, como Pedro con su carro. No hay un dueño anterior. Correcto. Mientras que derivativo es cuando hay una transferencia, una cadena. El derecho de Enrique sobre la casa deriva del que tenía Alicia. La mayoría de los modos son derivativos. La segunda clasificación que tocamos fue a título universal y a título particular. Y la analogía del combo lo resume todo. A título universal, un patrimonio entero, como la herencia. A título particular, un bien específico, individualizado, como a la casa de Enrique. Ojo, que en el material se mencionaba que incluso dentro de una herencia puede haber un acto a título particular, el famoso legado. Exacto, muy buen punto. Un legado es cuando en el testamento se dice, le dejo a mi sobrino mi colección de estampillas. El sobrino recibe solo eso, un bien particular. Él es un legatario. Mientras que los hijos, que reciben todo lo demás, son los herederos a título universal. Justamente. Qué buena aclaración. Luego mencionamos el aspecto económico. ¿A título oneroso o a título gratuito? Esto es bastante intuitivo. Es oneroso si hay un sacrificio económico de ambas partes. En la compraventa, uno da una casa y el otro da dinero. Y gratuito es cuando no hay contraprestación, una donación. La donación es el ejemplo rey. Uno da sin recibir nada a cambio. Su patrimonio disminuye. Y la última clasificación es la más evidente, basada en el tiempo, entre vivos
y por causa de muerte. Sencillo. Si la transferencia ocurre y produce efectos mientras las personas están vivas, es intervivos. Compraventa, permuta, donación. Y si se activa con la muerte del propietario, es mortis causa, herencia y legado. Los únicos dos ejemplos, sí. En resumen, lo que parece un simple acto de ser dueño es en realidad el resultado de un sistema legal complejo y muy bien pensado. Hay un camino para cada situación. La conclusión fundamental es que la propiedad no es un hecho de la naturaleza, sino una construcción jurídica muy sofisticada. Es un derecho que la ley nos concede y protege. Y estos modos que desmenuzamos hoy son las únicas puertas de entrada que la ley acepta para obtener ese poder. Los textos nos explicaron el cómo legal, todo el mecanismo. Pero vuelvo a la idea que surgió con Pedro y su auto. La ley nos dice que el dueño es dueño, y punto. Pero para la persona me queda la reflexión. ¿Es lo mismo ser dueño de algo que recibiste de otro, como una herencia, que ser el dueño originario, el primero, de algo que rescataste del abandono? ¿O que creaste? ¿Cambia la naturaleza de ese vínculo? Es algo en lo que vale la pena pensar. Bien, vamos a desglosar esto. Imaginemos por un momento que vamos caminando y vemos una silla de diseño, de esas carísimas, al lado de un contenedor de basura. Ajá. No está rota, solo un poco polvorienta. Nos la podemos llevar. Es nuestra ahora. O estamos robando. Exacto. Esa delgada línea entre un hallazgo y un robo es justo lo que vamos a explorar hoy. Y es una línea que curiosamente está dibujada por un concepto legal que son a otra época, casi a ley del mar o del lejano oeste. Totalmente. Tenemos en nuestras manos la transcripción de una clase de Derecho Civil y la misión es entender a fondo esta idea llamada ocupación. O sea, el acto de apropiarse de algo que legalmente no le pertenece a nadie. Vamos a ver qué se puede ocupar, qué está terminantemente prohibido y por qué las reglas son tan específicas, a veces de formas que nos van a sorprender. El material de la clase nos va a guiar por esa ruta, desde la definición formal y sus requisitos hasta casos que parecen sacados de una novela. Como, por ejemplo, ¿qué pasa si encontramos un tesoro enterrado? Exacto. O qué hacer con animales que aparecen en nuestra propiedad y cómo diferenciar lo que está genuinamente abandonado de lo que simplemente está perdido. Empecemos por el principio. El profesor de esta clase define la ocupación como la aprehensión de una cosa corporal que no tiene dueño con ánimo de adquirir la propiedad. Suena a trabalenguas de abogado, ¿sí? Un poco, pero si lo desmenuzamos, La idea es bastante intuitiva. Se necesitan 3 ingredientes para que esta receta funcione. El primero es la cosa, el elemento real. Tiene que ser algo físico, tangible y lo más importante, que no tenga dueño. ¿qué es resulius? En el lenguaje jurídico que se usa en la transcripción, a esto se le llama res nullius. O sea, cosa de nadie. Exactamente. Puede ser porque nunca tuvo un propietario, como una concha en la playa, o porque su dueño anterior la abandonó con la intención clara de deshacerse de ella. Ok, una cosa sin dueño. Entendido. ¿Cuál es el segundo ingrediente? El segundo es la acción, el elemento formal, la aprehensión. Ah, claro. No basta con ver la silla y pensar, qué bonita, ojalá fuera mía. Hay que tomarla. Hay que ejercer un acto de control físico sobre ella. Cargarla, meterla en el auto. Ese acto de tomar posesión es clave. Sin esa acción no hay nada. ¿Y el tercero? Me imagino, es la intención. Precisamente, el elemento personal o psicológico. Debe existir el ánimo, la voluntad de convertir esa cosa en tuya. No es un acto accidental. O sea, si recojo la silla pensando en buscar a su dueño, eso no es ocupación. No para nada, la estás custodiando. Pero si la recoges con la idea de ponerla en tu sala y que forme parte de tu patrimonio, ahí se completa el círculo. Cosa sin dueño, acto de tomarla e intención de ser el nuevo propietario. Esos son los 3 pilares. Aquí es donde el material que analizamos introduce una distinción que me pareció fascinante. La diferencia entre modos originarios y derivativos de adquirir propiedad. Claro. Derivativo es lo que conocemos todos. Compro una casa, heredo el auto de mi abuelo, me regalan un libro. Mi derecho de propiedad deriva del dueño anterior. Exacto. ¿Hay una transferencia? Pero la ocupación es originaria. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que no hay un eslabón anterior en la cadena de propiedad.
No hay un vendedor, no hay un testamento, no hay nadie que te transfiere el derecho. Es como empezar de cero. Justo eso. Al ocupar algo que era res nullius, tú te conviertes en la primera dueña de esa cosa en su nuevo ciclo de vida legal. Es como si la historia de propiedad de ese objeto se reiniciara contigo. Vaya. No heredas ninguna carga, ninguna historia, ninguna deuda asociada a él. Creas un linaje de propiedad completamente nuevo. Vaya. Eso es un concepto potente y me lleva directamente a la pregunta del millón. La que seguro se está haciendo todo el mundo. Ya sé por dónde vas. Si veo una casa que lleva años cayéndose a pedazos, con las ventanas rotas y el jardín lleno de maleza, ¿puedo entrar, repararla y decir que es mía por ocupación? Sería una solución creativa a la crisis de la vivienda, ¿sí? ¿Verdad? Pero también una que te llevaría directamente a un problema legal muy serio. La respuesta que da el profesor en la clase, y que el Código Civil respalda, es un no rotundo y categórico. ¿Por qué no? Si la casa está claramente abandonada y sin dueño aparente, cumple los requisitos que acabamos de mencionar. Aquí es donde la ley traza su línea más gruesa. En la ocupación, aplica exclusivamente a bienes muebles. A cosas que se pueden mover. Exacto. Como esa silla del ejemplo, un libro o un auto. Y a los semovientes, que son los animales. ¿Pero los bienes inmuebles? Los inmuebles, terrenos, casas, edificios, naves industriales, están completamente fuera de juego. Totalmente. Pero, a ver, ¿cuál es la lógica detrás de esa exclusión? Parece una regla un poco arbitraria. No es arbitraria en absoluto. Es fundamental para la estabilidad de la sociedad. La transcripción lo menciona de pasada, pero la razón de fondo es evitar el caos. El caos. Claro, si se permitiera la ocupación de inmuebles, se estaría incentivando el despojo, la violencia, una inseguridad jurídica total. Entiendo. La propiedad de la tierra y los edificios es la base de la economía moderna. Por eso, el Código Civil que se cita establece un principio de cierre. Un inmueble nunca es cosa de nadie. Si no tiene un propietario particular conocido, su dueño por defecto es el Estado. Ah, o sea que nunca hay un vacío. Nunca. No hay vacíos legales que se puedan aprovechar en ese sentido. Entendido. El Estado se convierte en el propietario de último recurso para mantener el orden. Así que nada de reclamar casas abandonadas. Nada de nada. Dejando eso claro, volvamos a lo que sí se puede. El material dedica un buen rato a casos prácticos, que son bastante llamativos. El primero es el sueño de cualquier aventurero, encontrar un tesoro. Sí, y las reglas son increíblemente específicas, lo que nos dice que esto ha sido un tema de debate durante siglos. Me imagino. Primero, la ley define un tesoro como un depósito oculto e ignorado de dinero, alhajas u objetos preciosos cuya legítima pertenencia no conste. O sea, no es un billete en el suelo. Tiene que estar oculto y ser antiguo, básicamente. Exacto. Dale. ¿Y si tengo la inmensa suerte de encontrar uno mientras cavo en mi propio jardín para plantar un rosal, qué pasa? Ese es el mejor escenario posible. El material es claro. Si encuentras un tesoro en tu propio terreno, es 100% tuyo. No hay discusión. Suena justo. Eres el dueño del terreno y el descubridor, así que te llevas el premio completo. Pero, ¿y si el descubrimiento ocurre en terreno ajeno? Digamos que mi vecino me pide ayuda para cavar una zanja y de repente mi pala golpea algo metálico y pesado. Ahí la cosa se pone interesante y la ley busca una solución salomónica. Si el descubrimiento es puramente fortuito, o sea, casual, como en tu ejemplo de la zanja, el tesoro se divide por la mitad. Mitad y mitad. 50% para ti, el descubridor, y 50% para tu vecino, el dueño del terreno. Un momento. 50%. Eso parece increíblemente generoso para el descubridor. Mi vecino podría argumentar que el tesoro estaba en su tierra. Es una excelente pregunta. La lógica que subyace es un incentivo a la honestidad. Ah, para que la gente no se lo quede callada. Exacto. Si la ley dijera que el 100% es para el dueño del terreno, ¿cuántos descubridores lo reportarían? Probablemente muy pocos. Claro, intentarían sacarlo a escondidas. Al ofrecer una recompensa tan sustancial, la ley incentiva la transparencia. La misma regla del 50-50 aplica si, en lugar de ser fortuito, tenías permiso explícito del dueño para buscar tesoros en su propiedad. Y si no es fortuito, ni tengo permiso, digamos que tengo un mapa antiguo y decido entrar en una finca privada por la noche a cavar. En ese caso, la ley te castiga severamente.
pierdes absolutamente todos tus derechos. Cero para mí. Cero. El 100% del tesoro sería para el dueño del terreno y además podrías enfrentarte a cargos por allanamiento y daños a la propiedad. Ok, el tema del tesoro es fascinante, pero bajemos a algo un poco más terrenal. ¿Qué pasa si lo que encuentro no es un cofre de oro, sino algo vivo? Ajá. Digamos que una mañana me levanto y hay una vaca pastando en mi jardín. No es mía, no es de mis vecinos. ¿Puedo quedármela? Ese es el caso clásico de lo que la ley llama bienes mostrencos. Y la respuesta, de nuevo, frena el impulso de quien lo encuentra, se lo queda. No hay una apropiación inmediata. Entonces, ¿qué se supone que debo hacer con la vaca? Tu obligación legal, según explica el conferencista, es informar a la autoridad municipal más cercana. Ellos se encargan de publicar el hallazgo por si aparece el dueño. ¿Y si nadie la reclama? Si en el plazo que marca la ley nadie reclama la vaca, esta no pasa a ser tuya automáticamente. Se vende en subasta pública. Y yo no recibo nada por las molestias de haber cuidado a la vaca y haber hecho lo correcto. Sí, por supuesto. La ley te recompensa. Tienes derecho a que te paguen todos los gastos que tuviste y además te corresponde un 10% del valor de la venta en la subasta. Ah, bueno. Es un incentivo, de nuevo. Es un incentivo para que la gente siga el procedimiento legal. Entiendo. ¿Y qué hay de la caza y la pesca? En la clase se mencionan como la forma más primordial de ocupación. Exacto. Cazar un ciervo o pescar un pez en un río son actos de ocupación de animales bravíos o salvajes, que por definición no tienen dueño. Pero eso hoy está súper regulado. Clarísimo. Esta forma de ocupación está fuertemente regulada por leyes específicas. La regla general que se destaca en el material es que solo se puede cazar en terreno propio o en terreno ajeno con el permiso explícito del dueño. ¿Y si no tengo permiso? Si cazas sin permiso en la finca de otro, la presa no es tuya, le pertenece legalmente al dueño de la finca. En este punto, la transcripción tiene un momento muy particular, casi una parte personal del profesor, sobre los animales domésticos, perros y gatos callejeros. Sí, es un momento donde la explicación legal se cruza con la ética social. El profesor utiliza el concepto para hacer una reflexión. ¿Qué dice? Señala que esos animales están, objetivamente, en una situación de abandono, son res nullius, cosa sin dueño conocido, y propone que la sociedad puede ocuparse de ellos. Pero no en un sentido de propiedad. No en un sentido de explotación económica, sino en un sentido de responsabilidad. O sea que la adopción es una forma de ocupación social. Es una perspectiva interesante. Legalmente, un perro callejero es un bien mostrenco. Es un poco frío verlo así, pero legalmente lo es. Y aquí es donde la ley se encuentra con la conciencia. El conferencista lo usa como un puente para decir, la ley te da un mecanismo, pero la sociedad te pide una responsabilidad. Un llamado a la acción. Exacto. No se trata de adquirir un bien, sino de dar un hogar. Toda esta discusión nos lleva a una pregunta central. ¿Cómo diablos sé si algo está realmente abandonado o simplemente perdido? Es la distinción crucial. Una cosa es una concha en la playa, que claramente no tiene dueño. Y otra muy distinta es un laptop de última generación en la mesa de una cafetería. Totalmente. Y el material es muy útil aquí, porque establece ciertas presunciones legales. Son situaciones en las que la ley asume de entrada que el dueño no tuvo la intención de deshacerse de su propiedad. Aunque lo parezca. Aunque lo parezca. ¿Y cuáles son esas situaciones? El profesor menciona 4 casos clave. El primero es bastante dramático. Las cosas que se arrojan desde un barco o un avión para aligerar la carga en una emergencia. Claro. Si un barco en medio de una tormenta tira contenedores por la borda para no hundirse, no los está abandonando, está intentando sobrevivir. Tiene toda la lógica. Imagino que algo parecido aplicaría a los restos de un accidente. Justamente, ese es el segundo caso. Los despojos de un siniestro marítimo o aéreo. Lo que queda de un naufragio o de un avión que se ha estrellado. Sería absurdo pensar que los dueños han abandonado esas pertenencias. Son los restos de una tragedia. Vale. Llevamos 2 casos de emergencia. El tercero, seguro va por la misma línea. Así es. Son las cosas que la gente saca a la calle para ponerlas a salvo durante un incendio, una inundación o un terremoto. Si veo a una familia sacando sus muebles a la acera mientras su casa echa humo, la presunción obvia es que están intentando salvar lo que pueden, no que han decidido redecorar en medio de la crisis. Y la cuarta es la que nos encontramos todos los días. Exacto.
Las cosas perdidas, la billetera que se cae del bolsillo, el celular que se queda sobre la mesa de un restaurante, la mochila olvidada en el metro. Ahí la ley las considera bienes extraviados, no abandonados. Correcto. La intención del propietario es claramente recuperarlos. Por eso en estos casos, la obligación no es apropiárselos, sino entregarlos a la autoridad competente. Entonces, si resumimos todo lo que hemos analizado, la ocupación es como un eco de un derecho muy antiguo, ¿no? Una forma de adquirir propiedad que hoy está increíblemente acotada. Muy acotada y llena de condiciones. No es, ni de lejos, una invitación a aplicar la ley del que no encuentra se lo queda a todo lo que vemos. Para nada. Es un recordatorio de que la propiedad tiene reglas muy claras y de que la ley siempre intenta descifrar la intención de las personas. Se aplica a cosas muebles que genuinamente no tienen dueño. Excluye por completo casas y terrenos y nos obliga a ser detectivas de la intención, a diferenciar entre lo verdaderamente abandonado, lo simplemente perdido y lo puesto a salvo. De tesoros enterrados, ganado y barcos de vela siguen vigentes y nos obligan a pensar. Totalmente. Y eso nos lleva a una última idea para reflexionar, una que no está en la transcripción de la clase, pero que se desprende de toda esta lógica. A ver, Hemos hablado de sillas, tesoros y vacas, objetos físicos y tangibles. sí, Pero, ¿cómo se podrían aplicar los conceptos de abandono y ocupación en el mundo digital? qué buena pregunta. ¿Podría alguien reclamar por ocupación un nombre de usuario de una red social que lleva 15 años inactivo? ¿O qué pasa con una billetera de criptomonedas con una fortuna dentro, pero cuya clave se perdió para siempre y es literalmente imposible de rastrear a su dueño? ¿Es eso el equivalente digital a un tesoro hundido?